Hola, muy buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos a esta sesión de geometría descriptiva. El día de hoy, en la sesión de domingo, haremos un ejercicio, ¿vale?, de construcción de poliedros. Como ven en pantalla, partiendo de las piezas principales sin los puntos nombrados, es decir, no tengo los puntos de los vértices, digamos que eso sea uno, 2, 3. ¿Cierto? Que es con lo cual nosotros construíamos fácilmente ubicando eh, las coordenadas de los puntos en el cubo del poliedro. Con lo cual vamos a analizar cómo proceder en un caso como estos, eh, viendo cómo entonces determinamos nosotros dónde está cada punto, si hay o no hay más puntos, ¿vale? En esa figura. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es, bueno, primero quitar mi cámara, mi imagen, para dar cabida a lo que tengamos en pantalla. Y segundo, comenzar con el ejercicio. Recuerden que pueden dejar cualquier duda que tengan en el link que está en la descripción de este video. De manera que lo que sea que quieran preguntar, ¿vale? O hacer énfasis en algún tema, lo puedan dejar ahí. ¿Listo? Siempre enviaremos respuesta a sus correos y también publicaremos la solución a sus dudas por este medio, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Acá, bueno, como vemos, tenemos las vistas principales con eh, el poliedro, ¿cierto? Sin saber qué punto es cuál. Sin saber si tenemos un punto uno, 2, 3, ¿cierto? Un punto A, B, C. Observando los vértices. Vamos a ver. Observando los vértices. No sabemos quién es quién. Con lo que vamos a empezar primero a dibujar nuestro cubo de la vista isométrica, que es lo primero, lo inicial. Entonces, bueno, ya sabemos lo que tenemos que hacer siempre, ¿cierto? Que es dibujar una línea, trazarle una línea perpendicular. A ver, ahí, ¿cierto? Y que tracemos una línea perpendicular por ahí. Es un punto que siempre pongo de forma aleatoria, ¿vale? No es que sea en un lugar específico, sino donde nosotros queramos. Entonces, esto, ¿cierto?, tiene alguna dimensión en altura, como ya lo vimos alguna vez, eh, y dos líneas de 30 grados. Esto, pues, como sabemos, ya lo hicimos durante la semana. Entonces acá vamos, ahí estoy, 30 grados hacia este lado y 30 grados hacia este lado. A ver si puedo enfocar mejor. Creo que ahí mejora un poco. Listo. Y lo que haremos será unir los puntos, fijándonos en que el trazo siempre es muy suave, para que después podamos apreciar muy fácilmente cómo es el poliedro sin confundirlo con las líneas del cubo. Entonces ahí vemos, están unas líneas muy finitas. Y vamos a ver entonces qué dimensiones tiene, ¿cierto? Acá en lateral sabemos que eso es profundidad y altura, ¿cierto? Entonces de profundidad vamos a ver que tenemos 4, de altura tenemos 3. Entonces, ¿cómo medimos eso? Sabemos que esa es la dirección de profundidad, ¿cierto? Entonces acá, profundidad. Y ya sabemos que es de 4 centímetros. Entonces acá ubicamos los 4 centímetros. Y de alto tiene 3.
Como vemos es un cubo no muy grande, es más bien pequeño. Ahí vemos los tres. Listo. Y el ancho sería 4.5. ¿Por qué no mire la superior? Porque la superior tiene ancho que ya la medí en la frontal. La superior tiene profundidad que ya la medí en la lateral derecha. Pude haber visto superior y frontal como pude haber visto lateral derecha y frontal, ¿vale? Da igual, porque ambas tienen las tres dimensiones, profundidad, alto y ancho. Profundidad, alto y ancho, ¿vale? Entonces no pasa nada. Ya vimos que de ancho son 4.5 centímetros, que los tenemos acá. ¿Vale? Entonces ahí tenemos los puntos de nuestro cubo y ya con eso podemos comenzar a dibujar el cubo como tal. Acá trazamos otra línea vertical a partir de ese vértice, ¿cierto? Acá, que también es de 3 centímetros. Entonces acá vamos a 3 centímetros. Ahí. Que si la uno con esto, me tiene que dar una línea paralela. Efectivamente. Ahí, bueno, como ven, me quedó un poco más repisada, pero la idea es mantener siempre un trazo muy suave. Y acá, de igual manera, otra línea vertical. Y ahí vamos. ¿Vale? Y que también sea de 3 centímetros. Y ahí la tenemos. Línea de 3. Y la unimos y debe darnos una línea paralela. Muy suavemente. Ahí está. ¿Cierto? Y ahora trazamos también para este lado y para acá. Entonces ya sabemos profundidad de 4. Lo que haré será trazar una línea paralela pero por fuera. Y ahí la tengo. Y ahí tengo profundidad de 4 centímetros porque puse desde acá hasta 5 y 4. Ahí está. Y luego uno esa con esta, ¿cierto? Y evidentemente empiezo a tener líneas paralelas entre sí. Esta línea es paralela con esta y con esta, ¿cierto? Esta línea quedó paralela a esta y esta quedó paralela a esta y a esta, ¿cierto? Y las verticales son paralelas entre sí, esta y esta. Ahora trazaremos por debajo las líneas punteadas, que son las aristas del cubo que están por dentro de la figura. Y ahí vamos.
y también muy suave, recordando que la profundidad es de 4 centímetros. Entonces vamos hasta acá. Y finalmente, esas líneas punteadas las unimos con este vértice de acá. También de forma punteada para dar a entender lo que hace parte de lo que está al fondo de la figura. Ahí vamos. Entonces ahí nos quedaron nuestras líneas paralelas. ¿Cierto? Esta línea del fondo que está muy suave está paralela a esta y a esta. Tal vez se ve un poco, no se ve tan proporcional por el ángulo de mi cámara. Vamos a ver si... Bueno, y es lo máximo que lo puedo poner. Sin embargo, pues vamos a observar que deberían ser paralelas, por lo menos esta línea con esta línea. ¿Y cómo? Esta distancia es de 4 y acá arriba debe ser de 4. Entonces acá tenemos, evidentemente de 0 hasta 4. Y acá tenemos, evidentemente de 0 hasta 4. Como la distancia entre los vértices de esas líneas son iguales, quiere decir que son paralelas. Y de igual forma de aquí hasta aquí, ¿cierto? Esta altura es de 3 centímetros, ¿cierto? Acá voy de 0, ¿cierto? De 0 hasta 3. Y ahí tengo los 3 centímetros. Y luego acá voy también de 0, a ver si me enfoca. Voy de 0 hasta 3. De igual manera, vemos que efectivamente están bien. Si no, por el ángulo de la cámara pareciera que está un poco desviado. Sin embargo, ahí tenemos nuestro cubo. Voy a quitar esta linecita que ya esto no hace parte de lo que necesitamos. Y empezaremos a analizar nuestra figura. Entonces, ahí tenemos el cubo dibujado muy suavemente para repisar con fuerza lo que sí es parte de la figura. Entonces, cuando nosotros no tenemos los puntos señalados dentro del poliedro, es común o habitual que uno lo que haga es buscar vértices y empezar a poner puntos a medida que uno va observando. Pero esto puede ser un error un poco grave si no tenemos en cuenta que, digamos, acá pongo un punto, digamos un punto A, pero no tengo en cuenta cuántos puntos pueden estar detrás de ese que yo señalé. Puede que esté uno, ¿cierto? Que solo sea una línea con cierta profundidad y que tenga una línea como punto AB. Como puede ser que tenga diferentes intersecciones y tenga realmente A, B, C, D, E, ¿cierto? Porque puede ser que en la profundidad coinciden diferentes líneas que me generen diferentes puntos acá en esta parte. O pongo acá un punto y detrás hay más y acá no los puse. Entonces puede ser un error que me va a tomar muchísimo más tiempo para resolverlo. ¿Listo? Entonces lo que haremos será analizar los planos que están y que no están. Por ejemplo, acá nosotros podemos observar dos triángulos, ¿cierto? Acá en la frontal dos triángulos que son pequeños, ¿cierto? Tenemos dos triángulos así. Y si vamos a la lateral derecha,
vemos que siguen estando dos triángulos así, ¿cierto? Y si nos vamos a la superior, solo vamos a encontrar un triángulo así. ¿Eso qué nos puede estar indicando? Puede ser que uno de los triángulos esté como filo, o puede ser que un triángulo esté encima del otro, ¿cierto? ¿Y yo cómo puedo saber si está como filo o no? Pues resulta que si yo veo un triángulo acá y que si yo veo un triángulo acá, lo más lógico es que puede ser un triángulo oblicuo o un triángulo vertical desviado, ¿cierto? Ya recordamos que vertical desviado es que yo observo un filo acá, ¿cierto? Y en la frontal y lateral derecha entonces veo parte de ese triángulo. Pero ¿por qué no podría ser? Porque si yo pienso que acá hay un filo, o sea, y tiene que ser un filo desviado para que pueda estar observando triángulo acá y triángulo acá, si yo asumo que es vertical. Si yo asumo que acá hay un filo y que estoy viendo el triángulo, esta línea, al ser visible, tiene que ser el triángulo de arriba, ¿cierto? Entonces estaría viendo ese triángulo, que sería este filo, lo vería acá, de frente acá, y del lado, ¿cierto? Vería este pedazo. Pero ¿y el triángulo de abajo? ¿Por qué lo seguiría viendo visible? ¿Vale? Entonces, es una consideración que nosotros tenemos que hacer en cuenta. Igual podría ser posible, sin embargo, tengamos en cuenta esta línea de acá y esta línea de acá. ¿Hasta qué momento encajan? ¿Vale? ¿Hasta qué momento puede ser válido ese análisis? Vamos a otro un poco más evidente. Vemos acá esta figura un poco extraña, ¿cierto? Ese plano, ¿y por qué sé que es un plano? Aunque parece que tuviera eh, profundidad y diferente altura, como si fueran dos planos realmente. Y pues es un efecto que se causa porque tengo un vértice y otro vértice a la misma altura. Parece que estuviera en plano de pronto doblado, pero como no tiene líneas por dentro, no tengo aristas por dentro, tiene que ser obligatoriamente un solo plano. ¿Listo? Entonces si yo veo que esta figura no tiene aristas por dentro, tiene que ser un solo plano. Si no, pues si serían dos o sería una figura eh, no cóncava, sino que de pronto sea un conjunto de diferentes planos o que se corta por dentro o bueno. En este caso, como no tenemos nada, podemos percatarnos de que es un solo plano. ¿Listo? ¿Cómo sé que podría ser un plano que esté hacia adentro? Yo tendría que tener una línea punteada hacia uno de los vértices. O que esté punteada desde acá y luego visible hacia acá. Pero como eso no pasa, no hay manera de que tengamos entonces eh, eh, diferentes planos. O si tuviera una línea punteada de aquí hasta aquí, podría pensar, ah, listo, son dos planos que se cruzan por dentro, que se cortan, perdón, por dentro de la figura. Pero como no tengo nada de eso, la única conclusión que me resta es pensar que esto es un solo plano. ¿Y por qué? Porque es que acá arriba ya esa figura no está, ¿vale? Y si me voy a la lateral derecha, esa figura no está. ¿Eso qué me indica? Que lo más probable es que esta figura que yo tengo acá sea un plano vertical frontal, ¿cierto? Vertical frontal, recordemos que es el filo paralelo a la línea de referencia y el filo, entonces acá paralelo a la línea de referencia. Y de igual manera con este cuadrilátero, ¿cierto? Que está también un poco extraño. Que esta línea no es paralela a esta línea, ¿cierto? Y esta mucho menos a esta, es como un trapecio, ¿vale? Podemos ver que es más bien un trapecio y que ese trapecio no se repite en la frontal, ¿cierto? No lo veo en la frontal. Quiere decir que si yo ese trapecio lo tengo visible acá,
lo más probable es que yo lo tenga como filo acá en el lado derecho de, el cubo. Y de igual manera, acá sigue estando en filo en el lado derecho del cubo. Y así vamos observando que sí y que no. ¿Listo? Por ejemplo, acá vemos tres triángulos grandes, ¿cierto? Uno, acá tengo este otro y este otro. Y en la frontal, ¿qué observo? En la frontal ya no están esos triángulos, ¿cierto? O más bien, en la frontal veo que este punto baja hasta acá, coincide con este y sigue coincidiendo con este, ¿cierto? Entonces acá estoy viendo un triángulo así, y estoy viendo este triángulo así, ¿cierto? Este grande veo que coincide con este y con este, pero no veo que se siga replicando esa figura, ni acá ni en la lateral derecha. Por lo tanto, yo puedo pensar que ese triángulo es un filo que está acá en la parte superior, ¿vale? Y acá, por ejemplo, veo ese triángulo otra vez, veo ese triángulo, pero veo que sobre esas proyecciones coincide otro triángulo que veo aquí en la frontal, que es más pequeño, que veo en la lateral derecha, que mantiene su proporción, pero que en la superior no coincide con los demás triángulos. Entonces, ¿por qué hay dos triángulos sobre una misma proyección? Pues lo más lógico que me pueda indicar eso es que esta línea realmente sea un triángulo acá con un filo. ¿Y ahora qué pasa con el triángulo de por allá atrás? Pues yo veo que hay una línea punteada que atraviesa de esquina a esquina toda la figura, lo que me puede dar a pensar que esta línea, ¿cierto? Va desde la parte de arriba del cubo hasta la parte inferior, ¿vale? Y acá veo que sigue habiendo una línea, ¿cierto? Y que hay una línea punteada que atraviesa de esquina a esquina. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a ubicar eso? Podríamos empezar por las figuras más fáciles, que son las más obvias, que son, por ejemplo, este cuadrilátero y esta figura rara que tenemos acá. ¿Y cómo las podemos ubicar si no tenemos los puntos señalados? Pues como ya sabemos que esta figura está visible completamente y que no se repite aquí ni aquí, al estar visible me obliga a pensar que está en el lado derecho de la figura. Si por ejemplo fuera como las que hicimos donde se ve que la figura no ocupa completamente el cubo, ¿cierto? Sino que está repisado, digamos, así y así, y que todo esto está súper suave, pues entonces entendería que está en lo que es más derecho de la figura, lo que es el lado derecho de la figura, ¿cierto? Sin que toque los lados que no estén repisados de la cara, ¿cierto? Entonces pensaría que esa línea está hacia acá y que esa línea está hacia acá. Pero como no es así, como si me ocupa todo, ¿cierto? Como todo está repisado, pues entonces esa figura, ese trapecio va a estar sobre esta cara. Entonces ahí ya podemos empezar a ubicar sobre nuestro cubo. ¿Y cómo? Pues yo veo que acá tengo a 1.5 un punto. Entonces lo ubico acá a 1.5, ¿cierto? Ahí está. Que otro vértice de ese trapecio llega hasta la esquina de la figura, ¿cierto? Entonces acá lo que hago es seguir derecho de este punto hasta acá, ¿cierto? Luego veo que acá hay un punto que toca todo el frente del cubo, que también está a 1.5, ¿cierto? Y que hay otro punto que toca la parte superior, la parte de arriba, que también está a una profundidad de 1.5. Ahí lo vemos, 1.5. Entonces nos vamos de para atrás, 1.5.
ya vimos que puede estar esa figura. Entonces lo que haré será unirla revisando lo que ya sé que existe. ¿Y por qué sé que esa línea existe? Porque es que yo la veo acá visible, entonces no hay algo que me diga que este punto va realmente hacia adentro y luego de adentro va hacia allá. Como quien dice que este pedazo no existe. Si eso fuera así, yo tendría líneas aquí punteadas, ¿cierto? Que me dirían que eso ocurre o que me dirían que esta parte no va continua, sino que realmente tiene alguna hendidura o tendría más cosas para interpretar que eso no sería así, ¿vale? O vería que está dividido por más planos o tendría muchas más cosas para interpretar esa situación. Por ejemplo, tendría una línea punteada hasta acá y luego sería visible hasta acá. ¿Cierto? Me daría a entender que hay una hendidura, que hay una cuña por ahí por dentro del cubo, pero eso no está. Como no está, lo más lógico es interpretar que todo esto existe, ¿vale? Que esta línea existe, que está acá, ¿vale? Que no hay algo que me diga que está hacia adentro, no, no hay. Entonces, lo que me queda es interpretar que esa línea está ahí. Y empiezo a unir esos puntos. Y ahí lo veo. Ahí ya tengo ese plano. Ahora, ¿qué más puedo hacer? ¿Vale? Puedo trazar entonces el otro que ya sé que también es un poco obvio, que sería este, ¿cierto? Que está, si ese está en toda la cara lateral derecha, ¿cierto? Que sería este filo. Ahora este que está todo visible y no se repite por ningún lado y que no tengo nada que me diga que tiene un corte hacia adentro, que es una cuña o algo así. Como no tengo nada de eso, pues interpreto que es un filo que está en la cara frontal. Entonces, cierto que está acá y que está acá. Por lo tanto, lo empiezo a dibujar sobre este rectángulo que es la cara frontal. Ubico los puntos, ya sé que tengo uno acá en la esquina inferior izquierda, que sería esto, ¿cierto? Que tengo otro acá a 2.5, que sería acá, ¿cierto? Que es ese. Que tengo otro que es acá arriba, ¿cierto? A 1.5 de altura. Ahí está, 1.5 hacia la parte derecha, es decir, fijémonos que si me voy 1.5 hacia arriba coincido con este pedazo, ¿cierto? Y que tengo un punto acá también a 2.5. Ahí está. Y además tengo un punto por dentro, ¿cierto? Que está a 1.5 de altura, es decir, a partir de este punto bajo 1.5 y ubico ese otro punto que me falta. Recordemos que bajo de forma vertical, ¿cierto? Paralelo a las aristas. Ahí ya estoy vertical, entonces bajo 1.5, es decir, 1 hasta acá. Y puedo empezar a unir la figura, ¿cierto? Entonces ya puedo inferir que esta línea existe porque no hay nada que me diga que está hacia adentro, ¿cierto? Entonces esa línea la trazo. Luego de esa línea que estaba horizontal acá, veo que me voy hacia la parte de arriba, ¿cierto? Es decir, me voy de acá hasta este pedazo. Ahí lo tengo.
Luego desde ese pedazo me voy o me devuelvo hasta el otro punto que ya tengo señalado allá arriba, que sería este, ¿cierto? Entonces lo trazo. Y luego de ahí debería bajar hacia ese punto que tracé por dentro, ¿cierto? De acá bajo hasta acá. Ahí está. Y luego de ese punto bajo hacia la esquina inferior izquierda, que es ahí. Entonces ahí tengo mi plano, ¿cierto? Y ahí ya puedo darme cuenta de muchas cosas. Ahí se unen este plano con este plano. Y acá veo que forma como un triángulo y acá forma otro triángulo. Entonces ahí me di cuenta que lo más probable es que haya un triángulo acá abajo y haya un triángulo acá arriba, ¿cierto? Que coinciden con estos dos triángulos. Entonces ahí ya empieza a desaparecer mi hipótesis de que esta línea era un triángulo vertical desviado, porque empiezo a ver que acá se forma un triángulo y que acá se forma otro triángulo, ¿vale? Que tengo dos triángulos. Ahora, si este triángulo que se forma acá es porque coincide esta figura, ¿cierto? Con esta otra figura, es decir, ese triángulo es realmente ese mismo triángulo, ¿cierto? Veo que hay una línea en la vista superior que está continua, que acá está continua, que vendría siendo entonces esta línea que está continua, que pertenece a la cara superior y la trazamos. Ahora, eso que tenemos ahí, ¿cierto? Vemos que coinciden este punto en ancho y profundidad, este punto coincide con este. Obviamente en altura no coincide. Y que este punto en, también en ancho y profundidad, ¿cierto? Coincide con este otro, obviamente en altura no. Y como coinciden los dos en ancho y profundidad, quiere decir que este punto debería estar unido con este, y eso lo observamos acá. Hay una línea continua acá, hay una línea continua acá, ¿cierto? Que sería una línea punteada debajo de la que está continua, ¿vale? Quiere decir que efectivamente, o sea, veo que si el triángulo está debajo, ¿cierto? Pues tiene que estar tapado por este, y como este punto coincide en ancho y profundidad con este, y que este punto coincide en ancho y profundidad con este, entonces lo que vamos a tener es que acá hay una línea que los junta, ¿vale? Porque es que yo lo observo, veo que hay una línea puntida acá, hay una línea puntida acá, hay una línea que acá está esta línea continua, quiere decir que debajo debería estar una línea oculta, que acá sería visible porque no hay nada tapándola. Y es lo que tenemos ahí. Ahora, ya empieza a tener un poco de forma esa figura de nosotros. Pero entonces, ¿qué más podemos analizar? Ya podemos ir entonces a que si acá tengo una línea que pertenece a la cara superior, ¿cierto? Acá veo un triángulo, este de la mitad, con líneas visibles, es porque está en la parte más alta. Y acá no está, y acá tampoco, ¿cierto? Es porque ese triángulo estaría entonces en la cara superior. Y vemos que va hasta la esquina trasera izquierda, ¿cierto? ¿Y por qué ese triángulo no puede ser este ni este? Pues porque veo que ese triángulo, si lo proyecto hacia abajo, va desde esta esquina. Y acá no hay un triángulo que ocupe todas las proyecciones, solo coinciden este punto y este punto, pero este no, para formar el triángulo. Entonces este obviamente no puede ser porque necesito que cumpla con todas las proyecciones, y ese tampoco porque necesito que cumpla con todas las proyecciones. Con lo que puedo concluir que está, ¿cierto? Ese triángulo que está visible está como filo en la superior y acá sigue estando en filo. Entonces quiere decir que de este vértice y de este vértice van dos líneas o dos aristas hasta la esquina posterior izquierda
de la cara superior. Y ahí vemos que empieza a tomar sentido nuestra figura. Ahí está, ¿cierto? Ahora, ya empieza a hacerse un poco más claro lo que nosotros debemos terminar. Por ejemplo, la esquina delantera inferior izquierda, que sería esta, es la que tenemos acá, ¿cierto? Que debería ser, entonces, si es delantera izquierda, es esta, inferior sería esta. Y como vemos, acá está el triángulo que coincide con este triángulo. Por lo tanto, podemos terminar de concluir que ese es el triángulo porque hay una línea punteada que va de esquina a esquina. Si está punteada es porque, si esa es la cara derecha, si está punteada es porque está hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Está acá, por eso está punteado, porque está tapado por todas esas líneas y planos de este lado. Entonces, puedo entender que esta línea que está acá visible es esta línea que está acá punteada. Por lo tanto, esa línea que está acá, que está acá, que está acá, vendría siendo la línea que va desde este punto hasta este punto. De esta manera. Y ahí empezamos a ver aún con más claridad nuestra figura. Ahora, vemos que acá hay un vértice, ¿cierto? Pero no puede quedar ahí flotando porque no tendría sentido nuestra figura. Entonces, vemos que acá estaba esta línea de la cual baja esto y desde este punto de este plano del raro sale un punto hacia el vértice superior izquierdo, ¿cierto? Hacia la esquina superior izquierda, que acá sería este. Es decir que como ya habíamos inferido, ¿cierto? Esta línea que está acá es este plano como filo y acá vemos que esta línea, si la proyectamos, desde acá traza una línea punteada hacia allá, ¿cierto? ¿Y por qué punteada? Porque está tapada por todos estos planos. Quiere decir que esta línea vendría siendo a partir de este punto hacia ese vértice y punteada porque acá sí estaría tapada por todos estos planos que están más adelante y arriba, ¿vale? Entonces sería este. Ahí estamos. ¿Cierto? Entonces ahí ya empezamos a ver como que, ah, listo. Ahí está nuestro plano, que esto sí es como una cuña que tiene una hendidura, ¿cierto? Que tiene un, mejor dicho, que tiene como dos triángulos que están como así, ¿cierto? Que se cortan y que se cruzan, que se cortan en esta línea punteada, este triángulo con este triángulo. ¿Qué más nos falta? Vemos que hay una línea punteada que atraviesa de esquina a esquina el poliedro. Si está punteada es porque está atrás. ¿Y acá qué línea podría ser? ¿Cierto? Podría ser esta, pero no tendría mucho sentido porque entonces ¿qué pasa con esta línea acá atrás? Entonces lo más lógico es que sea esta línea, ¿cierto? Que es la que vemos que está acá. Porque no vemos ninguna otra línea que, o sea, si está punteada bajando, pues obviamente no puede ser esta porque ya vemos que está atrás y atrás en la lateral derecha significa acá, lejos de la línea de referencia. Esta línea, por supuesto, no podría ser. Entonces, la única forma de que sea esa línea quiere decir que tendría que ser acá. Es decir, no veo ninguna otra línea. O sea, esta línea si está oculta acá y viniera hacia adelante, pues tendría que estar visible de alguna manera, ¿vale? O tendrían que mostrarme más evidencias de que hay líneas que vienen hacia, de acá hacia adelante. Pero como no es así, ¿cierto? Me muestran que existe esto, me muestran que existe esto. Lo más probable es que esa línea que está ahí punteada sea esta
y que sea esta, ¿cierto? Para que tenga sentido. Entonces vamos a trazarlo. Ahí. Entonces ahí ya empieza a tener bastante más sentido nuestro poliedro. ¿Qué es lo que quería faltando? Las líneas que yo sepa que están al fondo de la figura, ¿cierto? Lo que está por detrás. Y ahí yo cómo hago para saber si esa línea, si ese poliedro tiene todas las caras traseras o si no las tiene o qué pasa con ese poliedro. Pues para yo decir que las caras traseras están completas, ¿cierto? Que es todo esto que estoy señalando y que es todo esto que estoy señalando. Para ver si es o no es, pues yo tendré que tener eh, acá, digamos, una línea punteada que atraviesa así para saber como que, ah, bueno, la esquina izquierda trasera inferior no existe. Si tuviera acá una línea punteada, o si acá tuviera de pronto una línea punteada, o si acá tuviera otra línea punteada, como para saber como, ah, bueno, esa esquina no existe, o tal vez ahí no hay nada, ¿vale? O tal vez tengo un plano que me reemplaza esa esquina inferior, ¿cierto? Pero como no es así, yo ya puedo observar que esto sí existe. Entonces lo voy a trazar, ¿vale? Y veremos cómo queda entonces esa figura nuestra. Listo, ya la tenemos ahí. Y lo tenemos ahí. Y esta la tenemos ahí. Listo. Entonces ya podemos empezar a ponerle nombres. Entonces ahí, esto que tenemos acá ya debe coincidir exactamente con esto que tenemos acá, ¿vale? Entonces ya sabemos que esto sí existe, esas líneas punteadas, porque si no existieran, tendría que haber más líneas que me dijeran, no, no existe eso, no va por ahí, ¿cierto? Que me den más indicaciones, más líneas punteadas o visibles, tendría que tener en cuenta, tendrían que darme más cosas para poder decir efectivamente eso no hay y que coincida con lo que estoy dibujando. Como no es así, pues evidentemente esa esquina que está ahí punteada, ¿cierto? Sí existe. Ahora lo que haré es proceder a ponerle nombres a el poliedro. ¿Listo? Entonces aquí, a ver, yo diría que esto entonces fuera uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí está. ¿Vale? Entonces, ya teniendo los puntos, los podemos poner en las vistas principales para entender entonces qué fue lo que hicimos y cómo quedó. Entonces acá yo dije que está 3, 4, quiere decir que esto es 3, que esto es 4
¿cierto? Y que en la frontal tendríamos el punto 3, 4, ¿cierto? Tenemos acá 1, 2, ¿qué quiere decir que esto es? 1, 2, y que acá tendríamos el punto 2, 1, ¿cierto? Ya que el 2 está más cerca de la línea de referencia. ¿Y por qué sé que queda como punto? Pues porque está sobre toda la línea del ancho, tienen la misma profundidad los puntos 1 y 2, ¿cierto? Entonces, desde la lateral derecha veía eso como punto. Y ahí está. Ese sería el punto 7, que sería este, ¿cierto? Arriba tendría el punto 6, que sería este, ¿cierto? En la esquina superior tendría el punto 5, que sería este, ¿cierto? Pero entonces, a la misma altura y ancho de 7 tendría a 9, que estaría, acá sería 7, acá estaría 9. Por lo tanto, acá eso sería el punto 7, 9. Entonces lo voy a poner así, 7, 9. ¿Cierto? Porque si están a la misma altura y profundidad, porque están sobre el mismo plano, pues de lado tendrían que quedarme como punto. Luego, acá veo el punto 8, que está acá, que sería este punto 8, ¿cierto? Entonces ahí ya vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me faltaría el punto 10. Recordemos que está encerrado para indicar que está en esa esquina inferior izquierda trasera, ¿cierto? Que está al lado opuesto del cubo, en la esquina formada por las líneas punteadas. Y no confundirlo con algún punto que esté arriba, adelante y a la derecha, sino que está por allá al fondo. Y que está sobre la línea de 4, ¿cierto? Entonces sería el punto 4, 10 viéndolo desde el lateral derecho. Que eso sería entonces el punto 1, 10, ¿cierto? Viéndolo de frente, 1 hacia 10. Ahí estamos. Y me faltaría entonces el punto 5 acá arriba. Y ya podría poner los puntos igualmente en la superior. Entonces acá yo ya sé que este sería el punto 8. Pero debajo tengo 9 y a 2 a la misma profundidad. Entonces tendría el punto 8, 9, 2. ¿Listo? Acá tendría evidentemente el punto 5, 10, ¿cierto? Porque 10 está debajo del 5. Tendría el punto 1 acá, ¿cierto? Allá al fondo tendría el punto 4. Acá tendría el punto 3. Pero realmente sería el punto 6, 3 porque el 6 está al mismo ancho y profundidad, ¿cierto? Al mismo ancho porque ambos están en el lado derecho y profundidad 1.5. Tendría el punto 6, 3 acá. Ahí estaría. Y entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me falta el punto 7, que sería este. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Vale? Entonces ahí tenemos los 10 puntos de nuestro poliedro y vemos que encajan y coinciden perfectamente con lo que hicimos en la isométrica, ¿vale? Entonces ahí ya vemos que todos los vértices ahora sí coinciden y si no lo hubiéramos hecho así nos habría tomado un poco más de tiempo. Entonces voy a alejar un poco como para que se vea el trabajo completo. Ahí está más o menos. Bueno, eso fue lo que hicimos hoy. Quizá ahí se desenfocó. Vamos a ver.
Bueno, ahí está lo que hicimos hoy. Entonces, mi nombre es Juan Diego Gómez y fui quien les estuvo acompañando en la sesión de hoy, domingo, de ejercicios. ¿Listo? Espero les haya quedado claro y cualquier pregunta que tengan, no duden en ponerla en el link que está acá en la descripción de este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Feliz tarde.